He asumido mi liderazgo siempre desde el punto de vista de mi trabajo. Yo he trabajado mucho, he trabajado codo con codo. Yo tenía ilusión en estar en la empresa familiar, en hacerla crecer, y no creo que tengamos que renunciar ni de lejos a nuestra profesión por ser madres. O sea, no. Entonces, tenemos un equipo de dirección bastante bueno, en el que, por cierto, yo no estoy. Tenemos un director general, ni mi hermano ni yo estamos dentro del comité ejecutivo. Tenemos un director general que está con nosotros ya desde hace 8 años, que lidera el comité de dirección. Nosotros hemos llegado a estar en 11 startups y te diría que han sido motivos diferentes, ¿no? Pues el mayor ánimo es que ellos saquen alguna idea, ¿no? Si después de 2 horas, 3 horas, ellos se llevan 2 ideas, pues a mí la verdad es que me parecería fantástico, ¿eh? Que la colaboración entre la universidad y la empresa debe ser cada vez más estrecha, porque al final yo creo que vivimos unos de los otros, ¿no? Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta entrevista y os espero en la próxima edición de ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial.